Comentario de Segunda de Reyes capítulo 21. Del caos total al milagro. Solución poderosa para tu vida. Versículo 1. Manasés. Con referencia a la ascensión de Manasés al trono y su reinado, ver página 90. Epsiba. Su significado literal es, mi deleite está en ella. La tradición judía dice que Epsiba era hija del profeta Isaías. No hay por qué dar importancia a esta tradición. Más tarde se aplicará ese nombre a la Sión restaurada, Isaías 62:4. Versículo 2. Hizo lo malo. Manasés tuvo un buen padre, pero no siguió en sus huellas. La mala semilla sembrada por Acaz ya había dado fruto de iniquidad en muchos de los habitantes del país, y después de la muerte de Ezequías una vez más predominó el mal. Versículo 3. Volvió a edificar. Manasés contrarrestó de muchas maneras el bien que había hecho su padre. Se reiniciaron los ritos idolátricos licenciosos, crueles y supersticiosos de las naciones vecinas que habían sido prohibidos por Ezequías. El paganismo revivió, la gente adoró los ídolos otra vez, y Judá participó ampliamente en los males que habrían de colmar la medida de la iniquidad de la nación. Altares a Baal. La adoración de Baal que floreció con Atalía, capítulo 11-18, y Acaz, segunda de Crónicas 28. 2 y que había sido tan común en Israel, fue implantada de nuevo en Judá. El ejército de los cielos. El sol, la luna y las estrellas. Por causa del culto al sol se pusieron los caballos dedicados al sol a la entrada del templo, capítulo 23-11. Versículo 6. Pasó a su hijo por fuego. Los impíos parecen haber tenido una predilección especial por este terrible rito de sacrificio humano. Acaz había quemado a su hijo en el fuego capítulo 16:3, segunda de Crónicas 28:3, y en los últimos días de Judá esta cruel abominación aparece como uno de los pecados más notorios. Jeremías 7:31 y 32, Jeremías 19:26, Jeremías 32:35, Ezequiel 16:20, Ezequiel 20:26, Ezequiel 23:37. Encantadores. Dios había prohibido, bajo pena de muerte, que los hebreos participaran de tales prácticas. Levítico 20:27. Versículo 7. En la casa. Manasés cometió mayores abominaciones que cualquiera de los reyes anteriores de Judá. Josías más tarde arrojó esta abominación que Manasés había colocado en el templo y la quemó en el arroyo de Cedrón, capítulo 23:6. Versículo 9. Más mal que las naciones. Los habitantes paganos de Palestina habían sido destruidos por sus viles prácticas, pero el profeso pueblo de Dios se envileció tanto que sobrepasó a aquellos en su culto corrupto y abominable. La inmoralidad, la crueldad y la opresión iban de la mano con la degradación de la religión. El terrible pecado de Judá radicó en que abandonó su religión pura y al único Dios verdadero para seguir las formas de culto más corruptas y la idolatría más vil. Versículo 10. Los profetas. No se conoce con seguridad a ninguno de los profetas contemporáneos de Manasés. Isaías fue uno de los primeros que cayó en la persecución religiosa, ver Profetas y Reyes página 281. Versículo 11. Los amorreos. En este pasaje los amorreos representan a las antiguas naciones cananeas, ver Génesis 15:16, Primera de Reyes 21:26, Ezequiel 16:3, Amós 2:9 y 10. Versículo 12. Le retiñirán ambos oídos. Ver la misma expresión en Primera de Samuel 3:11 y Jeremías 19:3. Versículo 13. El cordel de Samaria. Dios mediría a Jerusalén con la misma norma que había usado para medir a Samaria, ver Amós 7:7 al 9, Lamentaciones 2:8. Sería completamente imparcial. Por cuanto Judá había visto el ejemplo de su hermana Israel, pero no había escarmentado con ese ejemplo, se la consideraría aún más responsable. Como se limpia un plato. Jerusalén sería solo un plato en la mano del Señor, y Él lo limpiaría. Totalmente. Versículo 14. Sus enemigos. Ver Deuteronomio 28:36 y 37, Isaías 42:22 y 24, Jeremías 30:15 y 16. Versículo 15. Desde el día. El Señor había tenido mucha paciencia con su pueblo. Lo había tratado mejor de lo que merecía, librándolo vez tras vez cuando por su pecado había merecido la destrucción. Versículo 16.
Derramó Manasés mucha sangre inocente. Manasés no se conformó con fomentar el mal. Con tenaces esfuerzos procuró impedir que se realizara lo bueno. Muchos que habían intentado permanecer leales a Dios se transformaron en el objeto de su acerbo odio, perseguir a los justos en toda la tierra. Isaías, que había sido un testigo tan importante de la verdad y injusticia, sufrió el martirio a manos de los que estaban decididos a oponerse a las reformas religiosas y políticas por las cuales había luchado. Ver Profetas y Reyes, página 281. Versículo 17. Los demás hechos. Los hechos más importantes de la vida de Manasés que omite el autor de Reyes son: su captura por los generales del rey de Asiria, su deportación a Babilonia, su arrepentimiento allí, su retorno al trono y sus reformas religiosas después de su regreso. Segunda de Crónicas 33, 1 al 19. Esaradón incluye a Manasés en una lista de 22 reyes de Asia Occidental de quienes exigió que mandaran madera a Nínive. Asurbanipal, sucesor de Esaradón, incluye a Manasés en una lista de 22 reyes que le pagaron tributo. El pecado que cometió. El relato de la vida de Manasés en el libro de Reyes solo da unos pocos detalles de las iniquidades de su reinado. No solo ofreció a su propio hijo en sacrificio, sino que fomentó tales abominaciones en el valle de Hinnom. Segunda de Crónicas 33, 6, Segunda de Reyes 23, 10. Sin duda fue Manasés quien permitió que se establecieran las casas de prostitución junto al templo. Segunda de Reyes 23, 7, y es posible que hubiera sacado el arca del pacto de su lugar. Segunda de Crónicas 35, 3. Versículo 18. De su casa. Desde Acaz no se registra que ninguno de los reyes de Judá hubiera sido enterrado en los sepulcros de los reyes de Judá. Huerto de Uza. Tanto Manasés como su hijo Amón, vers. 26, fueron sepultados en este lugar. No hay ninguna información adicional en cuanto a este sitio. Puede haber sido un huerto cuyo dueño anterior se llamó Uza y que estaba cerca de los jardines del palacio y por eso se lo había comprado para usarlo como cementerio. Versículo 19. Amón. Este nombre es idéntico al de Amón, dios sol de los egipcios. Parece que Manasés escogió este nombre para su hijo a fin de demostrar su respeto por esa deidad egipcia. Versículo 20. Hizo lo malo. La apostasía de Manasés había dejado en Amón una tendencia hacia el mal que modeló su vida en forma irremediable. Durante la última parte de su reinado, Manasés había mantenido a raya el partido de los idólatras. Segunda de Crónicas 33, 16, pero después de su muerte éste recuperó el dominio del país y provocó una marea nacional de iniquidad. Como de costumbre, el libertinaje de índole moral y religiosa iban de la mano. El profeta Sofonías, que escribió durante el tiempo de Josías, describe gráficamente esta triste situación. Ver Sofonías 1, 8 y 9, Sofonías 3, 1 al 4. Versículo 22. Dejó a Jehová. Amón parece que abandonó toda iniciativa de adorar a Jehová. Rehusó humillarse ante el Señor como lo había hecho su padre y aumentó su pecado. Segunda de Crónicas 33, 23. Versículo 23. Conspiraron contra él. No se da ninguna razón de esta conspiración. Los funcionarios del palacio pueden haber tenido algún rencor personal contra el rey, o el asesinato sobrevino como consecuencia de la reacción contra su extrema idolatría. Sea cual fuere la causa, la conspiración testifica de que no estaban conformes con la política real. Versículo 24. Mató a todos los que habían conspirado. Hay un aspecto positivo en el hecho de que se considerara que el asesinato era un crimen y por demanda popular, se castigó a los conspiradores. No se ha revelado cuáles eran las intenciones de los conspiradores. Algunos han conjeturado que tenían el plan de acabar con la casa de David y coronar a un rey de una nueva dinastía. Si esta hubiese sido su intención, difícilmente habrían dejado a Josías con vida, pues éste estaba en poder de los conspiradores. Comentario bíblico adventista del libro Segunda de Reyes capítulo 21.